Leva-te comigo, não. Hola a todos, muchas gracias por venir. Tenemos una jornada un poco especial quizás para el museo, porque en el marco del Día Internacional de los Museos estamos haciendo este evento, pero bastante particular, porque ante una propuesta del Club de Radioaficionados de Comodoro Rivadavia, a la cual accedimos, y nos pareció muy interesante porque nunca habíamos tenido esta práctica, a pesar de que es una práctica que ya viene haciendo el Radio Club con otros museos. Así que ellos lo que hacen es conectarse. Ayer estuvieron hablando, hoy lo van a hacer de nuevo, ya lo hicieron un rato antes porque depende un poco de la hora, y lo van a hacer mañana también. Se conectan con radioaficionados de otras partes del país que están también en un museo. Entonces se pasan información de los distintos museos, y bueno, eso es bueno, ¿no? para poder conectarse y comentar que por lo menos que nosotros que estamos bastante lejos, acá también hay un museo del inmigrante portugués. Así que bueno, un especial agradecimiento para Cococho, no hace falta ni presentación, por haber venido y darnos una mano, para Leandro Cavaco, para Sabella también, Fernando, ¿no? Fernando pertenece al club de radioaficionados, así que seguramente nos va a estar hablando. La idea es que cada uno, digamos, se habrá entendido el mensaje que vamos a hablar sobre las comunicaciones. O sea, en este caso, Cococho tendrá sus argumentos de, por lo menos, a qué se dedicó y cuánto aportó con la radio, ¿no? Lo mismo para Leandro, que está en la 100.1, ¿no? Sí. Leandro Cavaco, y bueno, el otro tanto para Fernando, que está en el Radio Club. Así que va a ser muy interesante escucharlos. Después viene un streaming que vamos a hacer con jóvenes de la asociación, del grupo radial, y después vamos a hacer una visita guiada, espero que nos dé tiempo, y ahí vamos a hablar un poquito más del museo. No quiero hacerlo ahora porque me están corriendo, como habrán visto. Bueno, querés, obviamente los vas a presentar, no. y ver de qué se trata esto, ¿no? Más que nada. Sí, nada, como venimos haciendo en el museo desde que se inauguró en el año 2018, vamos haciendo eventos y actividades que tienen que ver con el recorrido que presenta el guión del museo. Y ya el año pasado empezamos a trabajar con el tema de la comunicación a través de la carta, y retomamos este año a partir de la comunicación, pero en este momento la vedette es la radio, la protagonista es la radio. El evento se llama La Radio, Ayer, Hoy y Siempre, y justamente invitamos a personas de la radio de ayer, de hoy, y creemos que la radio como objeto de receptor de señal ha trascendido el tiempo, y yo estoy segura que va a seguir por mucho más. Y este año el lema de la Red Internacional ICOM del Museo Social, que es a la que nosotros pertenecemos, somos museos uniendo un mundo dividido. Y yo pensaba en esto, ¿no? Que la radio también ha servido para comunicar a personas que estaban muy lejos y para unir desde los radioaficionados allá, con esta tecnología que era tan básica en aquel momento, hasta bueno, los streaming que tenemos hoy. Y la verdad que también en nuestra asociación se ha visto atravesada, transversalizada por la historia, con un programa que es el programa Música de Portugal, que pasó por todas esas evoluciones de la tecnología.
Bueno, Analía, te invitamos, que justo estaba haciendo la presentación del programa. Analía Valente, en este caso, te invitamos a pasar adelante. Hola, ¿cómo estás? Adelante, adelante, allá. Hola. Ella es nuestra invitada que nos va a hablar de ese programa Música de Portugal y toda la trayectoria que tuvo. Justo estaba hablando de vos, Qué perdón. bueno, ¿no? Me sentí llamada. Así que bueno, la idea es que brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, porque viene después la otra actividad, como decía Daniel, cada uno se presente con su nombre. En este caso, hoy también yo les doy la bienvenida a las personas que nunca habían venido a nuestro museo y que vienen a conocerlo, y a las personas de familias portuguesas de la segunda, de la tercera generación que se han acercado, y en este caso voy a nombrar a Leandro, que lo conocí hace muy poco, y bueno, y gracias por venir a los cuatro, y seguramente van a venir 2 personas más que todavía no están por acá. Así que bueno, y Aníbal también, un gusto, no te conocía personalmente, y Analía también. Entonces, la idea es presentarse y contar en 10, 12 minutos cuál fue su vínculo con la radio. Leandro, ¿querés empezar? Vamos a empezar por los más jóvenes. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por la invitación, a todos los que organizaron este evento, a todos ustedes que vinieron. La verdad es que me siento un poco medio caradura hablando yo de radio, teniendo a Cococho al lado, ¿no? Con toda la experiencia que él tiene. Mi relación con este hermoso medio de comunicación empieza hace poco. Siempre estuve del otro lado, o sea, en la época de gestión, cuando estaba al frente del Ministerio de Producción, constantemente me hacían notas y reportajes, y cuando terminé la gestión, un productor de la 100.1, que hoy soy amigo, me dijo, palabras más, palabras menos, ahora que vas a tener tiempo, ¿por qué no haces un programa de radio? Digo, yo nunca hice radio, le digo, más allá de las entrevistas y las notas, nunca en mi vida ni se me había ocurrido hacer un programa de radio ni dedicar parte de mi tiempo a esto. Y me dice, pero estaría bueno, por ahí con la agenda que te quedó de la política, del ministerio, estaría bueno hacer un programa sobre producción, emprendedores, política. Y me gustó la idea, y yo tampoco tenía muy claro qué iba a hacer luego. Sí tenía claro, porque para eso había armado un negocio, que es a lo que me dedico hoy, pero no tenía muy claro qué más iba a hacer. Entonces empecé a probar en marzo del 2024, y en abril ya empecé con un programa solo que iba a ser una vez por semana, 1 hora, y terminó siendo de lunes a viernes 1 hora, todos los días 1 hora, y durante 1 año y medio también participé en el programa que salía a la mañana como columnista, y luego a la tarde me dedicaba al programa. ¿Y cuál es la hora del programa y la El frecuencia? programa es de 6 a 7 de la tarde, todos los días, por la 100.1, y también sumamos streaming, y también por todas las plataformas digitales, y ahora se está convirtiendo en un medio de comunicación, porque empecé a encontrar otra vuelta de rosca a todo esto. Entonces ahora no solamente un programa, sino que el mes que viene, si todo va bien, ya lanzo un medio de comunicación digital, que se llama igual que el programa se llama Con la Nuestra, el medio se va a llamar Con la Nuestra, y abarca no solamente la radio, sino programas que se transmiten por YouTube, por streaming. Y me parece que fue un gran desafío a hacer todo esto. Es una nueva pasión, y haciendo honor al título del evento de hoy, la radio de ayer, hoy y siempre, o a futuro, está muy bien puesto, creo, porque con toda esta globalización de la comunicación que hay, con esta velocidad exponencial que tenemos, con esta sobreinformación a la que estamos expuestos todos los días a través de las pantallas, teléfonos, etc., se empiezan a modificar los canales de comunicación. Por ejemplo, la televisión ya medio como que se corre a un costado, y mucha gente dice, bueno, con la radio va a pasar lo mismo. Al contrario, con la radio eso no sucede ni va a suceder, porque tiene otro esquema y otro vínculo con el oyente. Y ni hablar de los lugares por ahí más remotos, donde no solamente es un medio de información, sino es un medio de comunicación real, sobre todo en el interior de nuestra provincia, por ejemplo, sin ir más lejos. Entonces creo que es creo que es el medio de comunicación por excelencia, y creo también que
que genera situaciones y climas que por ahí otros medios no sé si los generan de esa manera. Cuando uno hace notas en la radio, en el estudio, no son telefónicas, si viene la gente al estudio, la dinámica es muy linda y fluye mucho la charla y la conversación, por lo menos eso es lo que pasa en mi programa, y la gente misma que va a ser entrevistada se termina abriendo en general de una muy linda manera y terminan contando cosas que por ahí suman muchísimo y agregan valor. Lo que nosotros intentamos hacer de nuestro programa es justamente agregar valor y aportar un granito de arena para toda aquella persona que esté escuchando, le sirva algo de la experiencia que transmite el entrevistado y con eso pueda tomar alguna decisión. A nuestro programa van muchos empresarios, muchos emprendedores, políticos también, artistas, deportistas, referentes sociales. Digo, siempre trato de contar la historia de la persona que está llevando a cabo alguna actividad, algún emprendimiento o alguna función pública. Quiero contar una anécdota. Sí. Que un día nos encontramos con Leandro para conocernos, porque yo estoy tratando de sumar también a gente que no conozca el museo, que no conozca las actividades que desarrollamos aquí en la asociación, y bueno, él vino para yo hiciera una visita guiada, y resulta que me dice, vamos a la radio, venía a contar. Hicimos un programa completo, estuvo buenísimo. Claro. Y también como que romper esto, ¿no? Que empezó con un objetivo que por ahí venía del lado de la política y como que va a ir como a otra cosa. Y me encanta esto que decís de la misión, función, objetivo que tiene la radio con la comunidad, ¿no? Por ahí me gustaría... Y hay algo que no me quiero olvidar que para mí es súper importante y creo que es uno de los componentes más destacables de este medio de comunicación, es que se presta al debate y a la discusión constante, en el buen sentido de la palabra. Con el exceso de pantalla que nosotros tenemos y la algoritmización de la información, terminamos todos viendo lo que queremos ver, lo que queremos escuchar, y eso hace que nos distraigamos y que no terminemos disintiendo o debatiendo o discutiendo, porque terminamos hablando de lo mismo, porque terminamos viendo lo que nos gusta ver y no lo que no nos gusta ver. Y justamente cuando empiezan las conversaciones y las charlas y empiezan a haber puntos de desencuentro y se generan discusiones y debates, y es de ahí donde surgen las buenas y nuevas ideas o alternativas para poder llevar adelante algo. Me parece que eso la radio lo tiene muy muy claro y lo lleva adelante constantemente, ¿no? Cuando uno va en el auto en cualquier lugar, sí, está bien, vos podés cambiar el diario y poner otra radio, pero si algo que te interesa, depende cómo te lo digan, con qué tono te lo digan, quién te lo esté diciendo, uno se queda escuchando, ¿no? Y siempre digo lo mismo, un buen programa de radio es cuando vos llegás a tu casa con el auto y no te querés bajar para seguir escuchándolo, por ejemplo. Bueno, y quería tomar esto de la radio como servicio para un poco darle la palabra a Fernando y que nos cuente un poco cómo fue su primera época con este asunto de los radioaficionados. ¿Cómo arrancaste con esto, Fernando? Danos. Bueno, primeramente buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Leopoldo Saboye. Soy segunda generación de radioaficionado. Lo interesante de lo que estaba diciendo el amigo es que todo lo que estamos utilizando ahora, ¿sí? Todo lo que estamos utilizando nace por los radioaficionados. El radioaficionado siempre estuvo en la cresta de la ola. Los locos de la azotea, ¿sí? Eran radioaficionados. Esa vieja comunicación desde Bernal hasta el centro de la provincia de Buenos Aires para saber cómo estaban, eran hechos por radioaficionados. El radioaficionado siempre fue el experimentador. Hay que destacar bien lo que es la radiodifusión y lo que es ser radioaficionado. La radiodifusión es lo que hacen mis colegas acá, que es difundir, explicar. El radioaficionado trabaja en lo que tiene que ver con la técnica, en la experimentación. La antena, el equipo. Ustedes van a ver que en algunos equipos que trajimos que son de fabricación casera. Es decir, que hubo un tipo que pensó qué componente tenía que poner para que pudiera hacer. Y también tenemos que contar que acá arriba de la terraza... Eso lo vamos a ir contando despacito ahora. Bueno, porque han trabajado una parte interesante es que tenemos de aquel lado, que es toda la parte de equipos viejos, y de donde está Omar, es toda la parte de equipos nuevos. Fíjense que hay un ensamblamiento también de lo que es la computadora con el equipo.
trabajando también como tiene que ser, hermanados. Yo arranco básicamente cuando en el 2009, cuando fallece mi papá, quedaron un montón de equipos porque mi papá era de la vieja escuela y mi papá me decía, ¿vos querés ser radioaficionado? Sí, quiero ser radioaficionado cuando era chico. Bueno, tenés que saber telegrafía. Punto, raya, punto, raya, punto, raya. Y para mí era no, decía, no puede ser eso, no. Porque el telégrafo fue como el antecesor Exactamente. de la radioafición. Entonces ahí empezamos con que la telegrafía es el inicio del radioaficionado, empieza con la telegrafía. Pero bueno, yo dije no, yo no voy a ser radioaficionado. Cuando empiezo con el campo, ahí se me empieza a complicar el problema. ¿Por qué? Porque yo necesitaba comunicación. Me iba al medio de la provincia de Santa Cruz, no había nadie, no había teléfono, no había nada. Entonces yo necesitaba comunicación. Le digo, ¿me tenés que poner un equipo en la chata? No, dice, vos tenés que ser radioaficionado. No, le digo, yo radioaficionado no voy a decir porque a veces hay que hacer pipí, eso a mí no me gusta. Vos tenés que ser radioaficionado. Es como cuando tenés que aprender a escribir, tenés que hacer los palotes. Exactamente, es como los palotes. Pero bueno, era la vieja escuela como lo enseñaban ellos, de memorizar. Entonces agarro y digo, mira, le digo, si yo me llevo a quedar tirado en el campo, el problema lo vas a tener vos. Porque vos vas a ser que vas a tener que ir a buscar, y aparte de eso, yo le voy a decir a mamá. Y ahí cambió la cosa. Porque la solución fue mi mamá. Entonces le dice mi mamá, fue y le dijo, no, Fernando, poner un equipo, mirá si el nene se queda tirado. Entonces me pusieron un equipo de radio. Y ahí empezamos a trabajar. Yo, clandestinamente, porque no era radioaficionado, el radioaficionado tiene que tener una licencia, yo no la tenía. Entonces, pero bueno, joven, empecé con eso. Cuando fallece mi papá en el año 2009, yo dije, no, tengo una deuda con el viejo y tengo que hacerlo. Entonces, había quedado un montón de equipos, donamos muchos equipos al Radio Club, mi mamá decidió que también se donaran muchos equipos y me acerco al Radio Club Comodoro Rivadavia y le digo, bueno, voy a hacer el curso. El Radio Club Comodoro Rivadavia dicta los cursos anualmente para poder ser radioaficionado, para poder obtener lo que se llama la licencia. Es decir, que el radioaficionado es un licenciado. Así que si a alguien le interesa, ya sabe con quién se tiene que dirigir. Hay que dirigirse ahí a los chicos del Radio Club. Que la sede está en la calle Huergo. Huergo. Frente a los bomberos. Usted está con los bomberos, ahí estamos nosotros. 146. Perdón, Fernando, 7:49. una consulta. Su padre, él empezó Exactamente. fue uno de los fundadores, ¿no? Mi papá es socio fundador con George Venter, que falleció el año pasado. Fueron socios fundadores, fueron uno de los pocos que quedaron hasta el año 2009, bueno, Venter hasta el año pasado. Y ellos, hay unas cuantas fotos ahí trabajando ahí para el Radio Club. El Radio Club Comodoro Rivadavia es una institución desde el año 1948. En el año 1948 como filial del Radio Club Argentino. Y algo muy interesante que encontramos con Daniel, que yo no me había dado cuenta y él me lo detalló, es que en la primera hoja, eso que está ahí es un libro de guardia. ¿Sí? En la primera hoja del libro de guardia no figura el año 1950, figura 100 años, pero figura el mes y el día. Y es anterior a 1950. En la segunda hoja aparece 1950, 16 de abril. El Radio Club se funda el 8 de abril. Es decir, que ese libro de guardia es el original desde que inicia el Radio Club. ¿Y por qué nos contás así anécdotas o cosas como ¿Anécdota interesante? curiosas? Hay una anécdota muy interesante que me contó mi primo, el doctor Suárez Amper, conocido acá de Comodoro. Y él me decía de que cuando él era chico venía desde Perito Moreno, porque el padre era comisario de ahí, entonces esto era territorio militar, gobernación militar. Entonces él venía, había cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, el que manejaba el Joby era Asensio Abeijón. Y cuando llegaba, venía acá a la calle Italia, porque ahí estaba la tía Chata, que era mi abuela, que fue la primera telefonista, que le con con los ganchitos, con las fichitas. Entonces venían, y hay dos cosas que no me puedo olvidar yo, dice, cuando llegaba a la calle Italia. Primero,
la abuela, la tía chata que me hacía las milanesas de capón. Entonces eso era lo primero. Y lo segundo era ver al poroto, que era mi papá, le decían poroto, con los auriculares puestos y estar así, y por ahí agarraba y le decía, toma pibe, 14 años, ¿eh? Toma pibe, escuchá, Moscú. Escuchando la radio de Moscú. Es decir, que eso se traía en el alma, en el... Esa es una anécdota de Suárez Amper que me la contó a mí y me pareció fantástica, porque eso habla de lo que era la juventud y el querer avanzar. Todas las baterías hechas con frascos, con líquidos y demás para poder dar la alimentación a ese equipo. Y la otra anécdota interesante que me gustó mucho fue cuando estábamos haciendo la actividad para Malvinas, para el 2 de abril, ya hace unos cuantos años, en el Centro Cultural. Nosotros como Radio Club instalábamos todas las antenas, instalábamos todo ahí, y bueno, poder contactar con excombatientes, eso fue muy interesante, que también eran radioaficionados, que habían estado en Malvinas, o que me decían, mirá, yo me pude comunicar con mi familia por un radioaficionado, que estaba en Malvinas y por lo que nos pudimos comunicar. Eso me pareció interesante. Y lo otro es desde ahí poder haber hecho una comunicación con Italia, desde ahí del Centro Cultural, que yo nunca me imaginé que lo podíamos hacer. Lo hicimos con España, poder comunicarnos, bueno, había muchas condiciones y eso estuvo muy lindo y muy interesante. Esa sí me acuerdo. Pero bueno, lo interesante es que el Radio Club Comodoro Rivadavia aparece en 1950, el 8 de abril, y desde ahí, en forma interrumpida, siempre haciendo actividades y siempre presentes en todas las actividades de Comodoro. Tenemos también ahí en la cartelería que muy amablemente hicieron la gente de acá del museo, donde podemos ver las distintas actividades que ha realizado el Radio Club, las distintas cuestiones. Pero bueno, lo interesante es esto. Cuando un radioaficionado hace un contacto con una persona, le envía una tarjeta y el otro le devuelve la tarjeta. Antiguamente era por correo. Nosotros cuando decíamos Charlie 6, casilla de correo 6, número 6, que todavía la tiene el Radio Club en el correo argentino. Acá. Entonces por ahí le mandaban la tarjeta de contacto. Hoy en día es todo digital. Eso ya el papel se perdió, entonces va en forma digital. Y esas tarjetas conmemoran las distintas actividades que ha hecho Radio Club. Por ejemplo, ahí tenés en los museos, tenés los faros, que siempre se hacen jornadas o días especiales para activar distintas locaciones. Claro, por ahí contar que para hacer esta activación que ustedes están haciendo desde ayer y va a ser esta mañana al mediodía, de la comunicación por la radio a muchos otros museos de Sudamérica, después podemos mencionar con quienes ustedes están activando este faro, tuvieron que hacer también trámites en esta central de Bahía Blanca, que también hay ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Un organizador. Claro, que nos dio un número de referencia. Un número de referencia para poder hacer esto hoy, porque si no, no hubiera sido. Vamos a suponer que dentro de 3 años vienen otros 4 locos y dicen, queremos hacer el museo de portugueses. Y dicen, bueno, vamos a pedir el número de referencia. Es El número de referencia lo tiene. Ya está. Está dado. Ya está. Este museo ya tiene el número de referencia, ya fue activado. Muy bien. Como fue activado el Museo del Petróleo, nosotros creo que nos falta, Jorge, Garcés y algún otro museo más que ande dando vuelta. El arqueológico. Sí, el Garcés. Y después le dimos a todos. Nosotros nos activamos antes que el Garcés. Bueno, después volvemos, ¿sí? Bueno, le muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Aníbal, que nos cuente entonces su vínculo con la radio. Dejé de hablar formalmente hace muchos años, como siempre. Y casi 47 años de radio. Tiempo enorme, realmente, ¿no? Vinculado históricamente con el U4, la multimodulada, la radio por excelencia que ha tenido Patagonia, junto con otras como el U12 y el U8. Nacieron simultáneamente radios estatales, ¿no? Radio de Río Gallegos y la radio de San Carlos de Bariloche. Yo empecé en 1972 con un concurso que se llamó el U4, nos presentamos 23 y ahí quedamos con otro amigo excelente, locutor, muy formado ya, que era el flaco Víctor Miller, presentador histórico del Grupo 1, tal vez lo recuerdan, ¿no?
que se fue a Estados Unidos hace muchos años y terminó falleciendo hace 4 o 5 años, un gran locutor que tuvo la ciudad de Comodoro Rivadavia. Bueno, quedé en el servicio informativo de la radio después de una semanita de training aproximadamente e inmediatamente al asador. Así que ahí estuve vinculado y a partir del año 80 aproximadamente como jefe de noticias de la radio, con un paso esporádico por LR1 Radio del Mundo de Buenos Aires accidentalmente, porque en realidad estaba en la agencia Telan, me mandaron a hacer una capacitación. Mi afán, mi sueño era ser periodista gráfico. No sé qué hubiéramos terminado, pero ya eran todos bohemios, de cigarrillo y café en los diarios, y eso me apasionaba. Pero bueno, termino en otro lado. Y fui a hacer una capacitación en la agencia Telan, pasé esporádicamente por Radio del Mundo, que era la cabecera del 4. La recordarán aquellos que caigan años, el R1 era la cabecera, red azul y blanca, emisoras argentinas, y el U4 formaba parte de esa red azul y blanca, ¿no? Así que ahí estuve un tiempito, regresando acá en el U4, y luego compartiendo espacio con Carlos Omar, que tuvo la gentileza de invitarme a participar de su Mañana Alegre, escribiendo algún contenido humorístico con los chistes que hacía Omar. Terminé en Excelsior Publicidad también, con Mario José Bladino. Y tema de noticias fue fundamental hasta que en el año 86 se inaugura la primera frecuencia modulada de la Patagonia, Alfa. Claro, que era como un salto. No, extraordinario, la sensación que causó, gestión del negro Nelson Gámez, que era director de la radio, se puso al hombro de la radio, seguramente ha sido el mejor director que tuvo el U4. Siempre venían de afuera, los foráneos, era un botín de guerra un poco el U4, emisora estatal. Yo me acuerdo que en una época no había frecuencias, estaban como que se superponían porque había tantas FM que no se podía, bueno, yo tuve cierto con esta pandemia porque mi suegro tenía una FM en Torucato y había un lío porque se superponían, porque bueno, después hubo que hacer un registro para normalizar todo eso porque estaba complicado. Un momento en que había más de 83 radios de frecuencia modulada. Unas pocas legales y las otras al margen de la ley. Como Fernando en sus principios. Exactamente. Pero bueno, el U4 seguía sentando precedentes, ¿no? Porque es una radio histórica y con mucho contenido. Desde las 6 de la mañana. Siempre en la sede de la calle Moreno, exactamente. La calle Moreno y Rivadavia fue la sede histórica de la radio, ¿no? El edificio de la Anónima, porque la radio comenzó aquí por la Anónima, precisamente, ¿no? Por el casting de la Patagonia era la firma. Necesitaban comunicarse con todos sus empleados en las instancias que manejaban tanto en Santa Cruz como en Chubut, ¿no? Generaron radio, que hasta ahora tenemos que estar agradecidos, tanto de Bariloche, Gallego, como en Comodoro Rivadavia, que nacieron simultáneamente. Y era el vínculo que tenía con el sector rural, como sigue siendo ahora, un poco tanto diezmado más, lamentablemente. Pero también, bueno, tiene que ver con el avance de la tecnología, ¿no? En el campo que yo frecuento bastante, todo el mundo ya tiene casi internet, ¿no? Vos también habrás andado por ahí, ¿no? Y antenas satelitales, celulares, y todas estas cosas que ahora... Ha cambiado totalmente el panorama. Pero muchos siguen pegados a la radio por el mensajero, que ha sido todo. Mensajero fue tuvo su origen en las radios de amplitud modulada, y es el consumo que tenía, es el vínculo que se estableció con el campo, ¿no? Todas las noticias llegaban por ahí, las buenas, las malas, las esquilas, que eran obligatorios por otra parte pasar los mensajes cuando comenzaban los arreglos. Así que la radio ha sido fundamental para eso, ¿no? Bueno, y en el 86, cuando empieza Alfa Frecuencia Modulada, por iniciativa de Luis Eduardo Capovilla, genio por otra parte de la producción artística, nos invita a hacer un programa periodístico propio de la radio, ¿no? Así que así nació Estación Alfa, 36 años en el aire, había que madrugar, empezábamos a las 6 de la mañana, hasta las 10 que se mantuvo en el aire, y bueno, hasta que yo me fui, estuve con ese programa en el año 2018, pues hay 13 años ya, ¿no? Porque eso también es una característica, que había que ir a la radio. Exactamente. No era que lo hacías home office o lo hacías en tu dispositivo, había que ir a la radio, era una presencia en el estudio de la radio. Exactamente, lo que decía esta mañana Carlos Omar charlando con él, 89 años Carlos Omar, cumple 90 en agosto. Y vos tenés la comodidad de transmitir en tu departamento. Dice, bueno, yo no puedo salir ahora. Bueno, pero claro, había que ir a la radio, pero había que ir temprano, porque había un sistema de producción también en donde había que estar muy atentos. ¿Qué pasaba, no? Como para tener alguna información, generar una producción y bueno, que obviamente a partir de las 6 de la mañana la radio puede ser escuchada con contenido. Y el complemento siempre era la música, ¿no? Un orgullo haber trabajado en esa radio, porque obviamente una radio de muchísimo prestigio a nivel nacional, a nivel regional,
se escuchaba en todos los rincones de la Patagonia. Doy fe porque he recorrido distintos lugares, Calafate, Río Gallegos. Bueno, de hecho estuvimos en Río Gallegos con una nevada en los años 70, Jorge Separdi, gobernador, y ahí quedamos con el 4 transmitiendo, con una locura del gobernador de apropiarse de los helicópteros que había mandado Nación, porque según él la nevada todavía estaba muy cruda, no se podía ir, había que asistir a la gente del campo. Así que nosotros fuimos por 3 días, tuvimos 10 días en la zona de Santa Cruz por esta locura de Jorge Separdi, ¿no? Bueno, y transmitimos desde cualquier lado también, gracias a los radioaficionados también de Santa Cruz, que nos dieron una mano muy grande como para poder transmitir el lugar inhóspito, donde había posibilidades de comunicación a través de la amplitud modulada, ¿no? Así que bueno, son enriquecedoras las anécdotas, como estar en Malvinas, pero sin poder transmitir, porque no había posibilidad de transmitir absolutamente nada. Así que partícipe la radio de los movimientos históricos que tuvo la comunidad de Comodoro Rivadavia, ¿no? Y una radio que ha generado también, ya que estamos en la casa de los portugueses, figuras que realmente tallaron a nivel nacional. El caso del portugués Juan Carlos Negri, ¿no? Portugués Parreira su apellido histórico, hoy todavía jubilado, retirado, viviendo en Buenos Aires, pero un tipo que tuvo muchísimo predicamento en la televisión acá. Fue la mejor época de la televisión, gerente general, terminó en ARPA como dirigente, la Asociación de Radios Privadas Argentina, con un puesto muy importante, estuvo en la privatización de Telefe, también en la comisión organizadora, un tipo realmente de mucho vuelo. Por ahí lo deben entender, pero estaba bien en la ciudad de Nos comunicamos de tanto en tanto. La de abajo. Bueno, Juan Carlos Negri. Lo conozco, no me he dado cuenta quién era y ayer con Daniel. No. Es Negri. Hace mucho que no me acomodo, pero bueno, toda su familia todavía está por acá dando vuelta. Y no me quiero olvidar del portugués, que seguramente el más notable que ustedes tienen, que es Jorge da Silva, el Porto. El Porto debe ser el sonidista más importante de este país. Lejos, 92 años, cumplió hace 2 meses. Hablé con él hace un tiempito, no sé, no me contesta el teléfono, tal vez algún problemita de salud, pero capaz que lo ven o lo han visto en Canal Reencuentro. ¿Lo han visto? Sí. Portugueses ha grabado a los músicos de excelencia del país. Fito Páez, Charly García, la negra Mercedes Sosa. Todo el mundo lo que habla de portugués, ha salido notas en todos los diarios del país, ha estado en el exterior. Algunas orquestas de tango iban a París, lo querían llevar al portugués, lo llevaban de hecho, ¿no? Para que le haga el sonido. En Japón. Bueno, ese tipo ha sido brillante. Nació en kilómetro 5. Sí, en Comodoro. Se enoja mucho porque le dicen ingeniero, él reniega porque no es ingeniero. Y fue operador del E4. Portugués, era saxofonista, para aquellos que cargan años, conocen la historia de Comodoro, le gustaba el saxo, se integra con la banda Los Cometas, parezco muy viejo hablando, pero Los Cometas de los años 60 y tocaban en el Gran Comodoro todas las tardes, y él tocaba el saxo. Van a Buenos Aires a grabar un disco y el portugués se termina quedando en Buenos Aires. Accidentalmente termina como sonidista. Brillante, y muchos le elogian el oído que siempre tuvo, ¿no? Grabó con todos, debe ser, lo ha dicho también el Flaco Spinetta, el mejor sonidista y el tipo que nos sacó todas las piedras del camino, el Porto. Todo el mundo lo llama el Porto, ni se acuerdan del nombre, ¿no? Bueno, ese también fue operador del E4 y trascendió a nivel nacional de manera brillante y, bueno, es de la colectividad. El papá de él vino en 1905 a Comodoro. 1900, antes que se descubra el petróleo. Exactamente. Toda la familia de Silva. Después terminaron también en Buenos Aires un poco porque los hijos se fueron para allá, pero realmente es muy destacado y Sí, que compañero de Carlos Sobares del colegio, la primera camada del Colegio Nacional Marito Moreno, el Córdoba. En realidad, nosotros conocemos la historia de Comodoro a partir del descubrimiento del petróleo, pero incluso muchos pioneros portugueses llegaron aquí a la zona, tuvimos en el sector petrolero, en el ferie petrolero, y venía más que nada a hacer el desarrollo agrícola, a trabajar en mucha vinculación con Colonia Sarmiento, en el traslado de la lana, al puerto de Comodoro y tal. Después volvemos, pero en esa radio icónica de la ciudad tuvimos el programa que mencioné antes, Música de Portugal, que desarrollaban María Amado, que aquí la tenemos presente, junto a su hermano José María y su esposo
Raúl Martín, y también Daniel, que fue parte de ese proyecto muchos años, que nació en el 4 y que pasó por otras radios y finalmente fue también apropiándose de la tecnología y terminó siendo podcast. En el museo tenemos en una caja el registro de esos 30 años de música de Portugal en las distintas radios. Y Analía, que hoy está aquí presente, Analía Valente, bienvenida, participó y colaboró mucho con este equipo de pioneros de nuestra música de Portugal en los medios en aquel tiempo. ¿Por qué no nos contás? Bueno, creo que debería estar otra persona acá. No sé si tengo la autoridad para estar. Bueno, María, José María, todos un recuerdo muy lindo. Bueno, yo llego a la colectividad con 6 años, por un vecino, Maximiliano Villegas, él y su señora Santanita portugueses. Hacía falta chicos para bailar, entonces nos invitan. Y ahí es donde retomo que tengo raíces portuguesas, italianas, yo no sabía, era muy chiquita y ahí, bueno, empiezo a averiguar y sí, claro, yo aprendí a rezar primero en portugués antes que en español, canciones que eran otra lengua y por ahí no se hablaba en casa, pero bueno, empezó a aflorar eso y me empecé a interesar. Unos años también está Idalete por acá, que a ella le agradezco, fue por ella que llegué a la música de Portugal, porque Patricia, su hija, estaba por hacer el viaje, entonces me convocó y dice, ¿por qué no venís? Y hacíamos las dos hasta que ella viajaba. Bueno, yo tendría 15, 16 años, ¿no? Hola, Idalete. Esas cosas lindas que me ha regalado la asociación. Jovencita, a veces iba como ronca, sin dormir, imagínense los domingos a las 9 de la mañana. Sí, perdona quienes son. Sí, bueno, todo eso, ¿no? La juventud. El doc con mucho cariño, venía con su auto, Titi tocaba bocina y ya sabía que si tardaba 2 minutos más, esta se durmió. Pero todo lo que significaba, ¿no? Porque, como les decía, a los 6 años empecé a descubrir que yo era portuguesa. Y ese orgullo, ¿no? ¿Y por el lado de quién, Analía? Del lado materno, mi abuela. ¿Y de dónde era? Ella es de Santa Bárbara de Neche, en Algarve, sí, en el sur de Portugal, y luego tuve la oportunidad de ir a vivir allá. Conocí el lugar donde bautizaron a mi abuela, la casa donde estaban mis primos, unos primos que ya fallecieron, bueno, pero pude recuperar historia. ¿Y en el programa cómo era esta ida y vuelta, la música? Contame. Bueno, los días anteriores quienes preparaban, la familia Amado armaba el programa, por ahí yo hacía alguna intervención desde mi juventud y esto, algunas cosas que me interesaban o veíamos en la tele, porque estaba mucho en la casa de ellos, y veíamos la RTP o charlábamos de algo, un tema musical que me encantaba y yo llegué, ¿y esto qué? ¿Y qué? Bueno, y empezamos a dar ese mix, ¿no? Y aprender palabras, mi portuñol, pido disculpas a los oyentes, pero sí, muy lindo. Bueno, de hecho, cuando viajo a Portugal, también con Carlos Omar, pasamos por varios Radiovisión, FM 4 creo que sí, también, al principio estuvimos ahí. Y Carlos Omar a la mañana tenía un programa antes que nosotros. Y se comunicaba, creo que era una vez a la semana, con una ciudad de Portugal. Estaba su hija. Meneca, claro, Meneca, sí. Claro. Meneca también. Entonces él nos contaba sobre el clima y cómo iba la vida política, y nos contaba, y teníamos también ahí noticias de Portugal. Bueno, cuando hice mi viaje a Portugal, era ese también mi labor, comunicarme con él a la mañana, me dejaba en un lugarcito y les contaba eso, en qué zona estaba, porque fui recorriendo distintos lugares, iba contando un poquitito lo que iba haciendo. Cómo estaba el clima, lo social. Gracias y perdón por el portuñol. Bueno, eso era en español. Y la verdad que disfrutaba muchísimo. Y era también una manera de estar cerca a Argentina, a Comodoro, a mi familia portuguesa y a mi familia propia también, ¿no? Entonces eso que nos da las comunicaciones. Tal vez los chicos ahora jovencitos, eso se lo perdieron, ¿no? Porque esto levanto el tubo que yo, pero antes no estaba el celular. ¿Y cómo hacías para comunicarte, decir que extrañabas? O en mi caso pedir dulce de leche, que extrañaba mucho allá, no había en ese momento. Sí, pero ahí no creo que se pierda. Bueno, tenemos jóvenes que ahora vamos a hacer que van con las chicas, pero yo creo que son cosas que se reemplazan por ahí por otras, y que lo importante es que conozcan que está abierto a esto y a dar a conocer y a que no quede hacia adentro esta información, sino que se abra y que se haga puente con la comunidad. Me parece que eso es lo más importante. Esa es la palabra, ser
puente. Hacer puente, claro. Sí, comunicar. Bueno, y tenemos también en la mesa a Solange Freile y a Lorena Asís. Y vienen ellas como también de la radio, pero esta radio empezó como muy especial. Yo me acuerdo, cuando empezó ya cumplió 6 años del programa de radio. Y bueno, si querés contar vos, Solange, porque bueno, a mí de repente me encantó esto de que una clínica como Altamira, que estaba también recién inaugurada, que era un lugar de alta tecnología en lo que es medicina, tenía una radio dentro de esa clínica. Entonces contanos, Solange, cómo empezó todo esto después del programa, que ahora ya es un programón. Adelante. La verdad es que, gracias, nosotros empezamos con la radio porque sentíamos que lo que nos faltaba era llegar a un público determinado, que no era un público que iba a enterarse de todo lo que nosotros queríamos hacer a través de las redes o un Instagram, y había todo un público que nos estaba faltando, en el que realmente teníamos intención de darnos a conocer, y eso un poco me echaba con la idea de Altamira. Nuestro Altamira tiene mucho que ver con el arte y tiene que ver mucho con la cultura y con transmitir cosas que vayan específicamente a la educación. Por eso es un instituto y no un hospital u otro formato, sino que va mucho a acercarse a lo que tiene que ver con transmitir el conocimiento. Entonces empezamos a darle forma a un programa que pudiera llegar a toda esa gente. Y la intención fue en este programa hablar de cultura general y encontrar todo lo que la comunidad tiene, que es un montón de gente trabajando en un montón de cosas o estudiando un montón de cosas o desarrollando un montón de cosas que muchas veces en la radio, en la televisión, en las redes pasa desapercibido. Levantar eso arriba del escritorio y acercarlo a la gente. Y bueno, la verdad es que fue un enorme desafío y arrancamos ahí medio incipientemente. Tuvimos la suerte de que la persona que habíamos elegido para producción nos presentó a Lorena, porque para hacer esto necesitábamos como cosas un poco más formales, ¿no? La producción, quién iba a hacer la locución, cómo le dábamos estructura al programa, y empezamos a trabajar con la intención de que cada semana nuestro programa esté convocando a gente especialista en un tema y que no estuviéramos como corriendo con el programa, sino que pudiéramos explayarnos, y al tener a ese especialista de lo que sea, de los barrios de la ciudad, de la historia del puerto, de lo que tiene que ver con, no sé, los dinosaurios, la geología, cosas que tienen que ver con el arte, fueran como mezclándose mensualmente en cada uno de los programas y acercando cosas que despertaran en la gente la creatividad. Después nos dimos cuenta que eso tenía mucho valor y que había incluso mucha gente joven que quizás nos escucha en el auto por el horario, que escuchaba todo lo que estábamos diciendo, y nos dimos cuenta que había que redoblar muchísimo los esfuerzos para que esa gente más joven a la que estábamos llegando encuentre en la radio también una posibilidad de diversificación, otras cosas que puede hacer, otras carreras que puede seguir, otros caminos que puede elegir, y sentir de alguna manera que a lo largo de estos 6 años tocamos tantos temas que sabemos en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos nos llega la devolución de cuál fue el interés que despertó, la inquietud que le generó, lo que alguien hizo a partir de ese programa. La verdad es que sentimos que es muy, muy valioso, y lo que para nosotros fue muy llamativo en este aniversario de los 6 años fue darnos cuenta que a lo largo de 6 años nunca habíamos hecho un programa de petróleo, ¿no? Cuando en definitiva empezamos a invitar a la gente y le damos estructura, incluso algunos años lo que hicimos fue una especie de mapa para cerrar el año, en donde poníamos todos los distintos temas por los que habíamos ido charlando, y nos dábamos cuenta que unos temas enganchaban con otros, ¿no? Si hablábamos de la historia, hablábamos de los barrios; si hablábamos de los barrios, hablábamos de las primeras 100 cuadras; si hablábamos de eso, hablábamos de cómo empezó, por ejemplo, la salud en Comodoro, cuando era el aniversario de, creo que fueron los 100 años de la radio, ¿no? Las colectividades que empiezan a darle forma a nuestro, digamos, a todo lo que es nuestro entorno y nuestra comunidad.
y nos dimos cuenta que eso era todo como una construcción que iba atando cabos y dándole una muy linda estructura a nuestra localidad que, como vos decías, no tiene siempre que ver con petróleo, sino que hay un montón de valor, podríamos decir, oculto, guardado, a veces en la universidad, a veces en una oficina, a veces en alguien que, qué sé yo, hace arte, toca música en no sé, Bueno, en algún lugar medio under. Claro, temas específicos que temas está investigando específicos. a alguien, desde la farmacología, desde el día del programa de los 6 años. Fue increíble porque, bueno, las chicas hicieron un programa que también se transmitió en streaming en el Centro Cultural, donde hacían como, nos invitaron a todas las personas que hemos participado durante esos 6 años. Y nos invitaron a, en 2 minutos, decir una idea de cómo nos imaginábamos que podríamos aportar al futuro de Comodoro Rivadavia. Y fue un abanico y un semillero de cosas increíbles que surgió esa tarde y que va, bueno, también con la utilización de las nuevas tecnologías, a través de la inteligencia artificial, ellas sintetizaron esas casi 2 horas de programa, porque fue largo, tuvo una parte streaming y una parte más privada. Y la verdad que todo ese material, después charlábamos con las dos, ha quedado registrado, documentado en un documento que la verdad que va a haber que abrir muchas veces de aquí a futuro para cuando pensemos en soluciones para el Comodoro que queremos. No sé si, Lorena, ¿todos por favor? ¿Necesitas algo más? Sí, claro. Perdón, yo creía que es hora de empezar a hacer algo distinto para Comodoro que no sea petróleo. A mí me gustó mucho el programa que la escuché cuando estuvo la chica Paula Ramos. Claro. Que fue un programa también que hablaba de la urbanización, diríamos, pensada, estructurada, ordenada de la, Pero, sí, eso de la está, localidad. me encanta, pero ¿quién lo toma? Eso también habría que buscar o tratar de que alguien que esté en una posición que lo pueda tomar y empezar a realizar, eso sería buenísimo. Sí, yo respecto de eso y justamente lo que quería decir, que me da el pie justo, es que algo que aprendí en estos años con Solange es que muchas veces ella decía, tenemos que hacer que las cosas sucedan. Y a mí esa frase me marcó y empezamos a ver cómo a partir del programa muchas cosas sucedieron. Nuestro límite está en la comunicación, en poner un tema en debate y que tome la posta la persona que pueda hacer que eso suceda. Pero tenemos varios casos, yo recuerdo invitados que han dicho, después del programa de ustedes me llamaron de turismo y me pidieron que presente el proyecto. Después del programa que hicimos en vivo, yo estuve charlando con Eduardo Carrasco y le dije que hay 2 personas que quieren acercarse con sus programas a turismo y en la última feria vi que estaban invitados. El último programa que hicimos que tenía que ver con veterinarios, que tocamos el tema de la rabia, que nos parecía que era un tema de salud pública tremendo y que no se estaba abordando. Y creo que plantamos una semilla que hoy les pasaba al grupo, les dije, hicimos nuestro granito de arena, por supuesto que no, seguramente hay otros factores que hacen, ¿no? Que eso llegue a donde tenga que llegar. Pero el lunes empieza la vacunación gratuita contra la rabia que no venía sucediendo. Lo de Entonces, los huerteros también surgió ese día, claro, huertas orgánicas. Exactamente, entonces nosotros siempre decimos, la importancia de un programa de 1 hora, donde abordamos una sola temática, permite eso. Que por ahí en un programa tradicional, que tenés una entrevista de 1 o 2 minutos, no se logra. Y eso me parece que ese creo que es nuestro mayor aporte de nuestro medio de comunicación. Sí, y a mí lo que me gusta mucho de lo que están comentando es el hecho de poner, no sé si llegamos a poner en agenda el tema, pero sí levantar de alguna manera la carpeta arriba del escritorio y que un montón de gente que no conocemos, eso es lo que a mí me parece más maravilloso de lo que hacemos, un montón de gente que no conocemos está escuchando, muchas veces sabiendo o preguntando o indagando o quejándose o lo que sea, pero tantos otros enterándose de la temática y teniendo la posibilidad de conocer del tema como llegado el caso para reclamar, para mover, para insistir, para ver si puede hacer algo en su barrio, para ver dónde pudiera aplicar eso, para ver si esto de lo que hablaron yo pudiera estudiarlo, ¿no? Entonces, llegar con la comunicación de esta manera a lugarcitos en donde ni siquiera vamos a enterarnos cómo está
funcionando sacar estos temas al aire, me parece de lo más significativo, porque quizás, como dice Lore, de un montón de cosas nos enteramos, pero seguramente de otro montón no nos enteramos, y nuestro desafío tiene que ver con eso, ¿no? Estar siempre sacando temas que no sean simplemente como estábamos antes acostumbrados al riesgo país, al valor del barril, a cuánto tenemos el tipo de cambio, porque con eso seguramente íbamos a llegar a que nos escuchen, pero era como un poquito más de lo mismo. La idea acá es estar renovando la información y despertando el interés de la gente, y a lo largo de 6 años creo que ni siquiera adelantamos 3 días la temática que va a salir en el próximo programa. Es como que la gente arranca y dice de qué va a ser el programa del día de hoy, y tenemos muchísima gente que sistemáticamente termina el programa y nos escriben qué bueno esto, qué interesante, no sabía tal cosa. Y bueno, estar removiendo estos temas y ponerlos, como digo yo, arriba del escritorio, es una herramienta para que la gente esté informada de esas cosas en las que hay que trabajar, ¿no? Y que si nadie escuchara y nadie supiera y estuviera como por otro carril la información tapada, y bueno, difícilmente tendríamos información para decidir, para elegir, para proponer, para reclamar, ¿no? Yo asocio esto que están diciendo Solange, y bueno, y recordaba la primera vez que me invitaron allá, cuando era en la clínica del programa, que me invitaron a presentar mi primer libro, y era raro, porque era un artista que escribía, y era todo raro. Con lo que dice Marcelo, con este aporte que hace Marcelo, porque esto de la radio es un poco como cuando uno escribe un libro y lo lanza al mundo. Uno escribe queriendo decir una cosa y queriendo expresar emociones, contar historias, sea una novela, sea histórico, sea lo que sea, y siempre está escrito desde cada uno. Pero ese libro, cuando es lanzado al mundo y se distribuye y lo leen otras personas, cada persona también lo interpreta desde sí. Entonces, cuando se pone al aire un programa y se libera al aire, pasan estas cosas. Puede ser que la gente lo escuche, lo tome y surjan ideas increíbles, puede ser que no, que puede ser que 2 o 3 se junten para hacer cosas, y creo que esa es justamente la finalidad. Bueno, yo les quería pedir que ahora vamos a hacer al revés, de los últimos a los primeros, nos digan en una palabra qué significa la radio para sí mismo. Para mí es una compañía. Solange. Para mí es cambiar el mundo. Analia. Conexión. Aníbal. Un vínculo fundamental entre la gente, que ojalá no lo deteriore la inteligencia artificial. La relación humana es fantástica que genera la radio. La humanidad. Fernando. Para mí es, primero, que lo viejo funciona. Juan, lo viejo funciona. Para mí es experimentación. Leandro. Yo creo que lo que no se comunica no existe, y la radio es el medio por excelencia de comunicación, con lo cual para mí la radio es la existencia misma de las cosas. A mí me encantó esto que, viniendo de lugares tan distintos, fuimos todos a la radio, y cómo también desde la radio se expande a tanto, y que se amplía y se hace puente, y todas estas cosas que estuvimos expresando. Bueno, estamos sobre la hora, ahora va a venir la participación de las jóvenes del Grupo Arraial. Les queremos invitar que se queden, y voy a pasar también las parroquiales. Nosotros en el mes de junio, este año se celebra Portugal en Comodoro Rivadavia. Vamos a tener una semana intensísima, tanto de la asociación como del museo. Tenemos actividades todos los días, desde el 9 de junio al el 8 de junio, yo empiezo a trabajar el 9, así que desde el 8 de junio hasta el 14, ¿viste? Un día más, me tomo 2 días, Carmen. Entonces,
Todas las semanas Te vamos a descontar. me van a descontar, así que me van a descontar. Sí. Todos los días tenemos aquí en la sede del museo, algunos días 3 actividades, presentaciones de libros, muestras fotográficas, va a haber acá, va a haber en el Centro Cultural. El jueves tenemos la presentación de una obra en el Teatro Español que se llama Lusitania Austral, con participación de los abremiles y de músicos que vienen de Buenos Aires y de Portugal. Bueno, vamos a estar así como muy activos, quedan totalmente invitados, los queremos ahí cerca nuestro, si quieren también difundir, cuenten con nosotros y sabemos que contamos con ustedes, así que bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hola. Sí. Les quiero hacer escuchar 30 segunditos nada más, ya que está toda la dirigencia de la Asociación Portuguesa de Comodoro Rivadavia. Ustedes hablaron de algo. Les voy a hacer escuchar un audio que me parece que es muy importante y lo van a recibir muy bien. Agrego una cosa, Coco, ahora que me hablas de guardarlo en el museo. Yo tengo todos los programas grabados en CD, porque aquí el operador me los graba y los tengo domingo por domingo grabados, ¿no? En CD. Si me aseguran que lo van a conservar, yo se los dono al museo. Con todo gusto. Todos los programas de una hora, creo que fueron 7 años, deben ser 7 programas que hicimos. Inclusive en algunos me busqué al intendente, con Meneca me ubicó con el intendente de San Blas del Portel, y le hice una nota muy linda, mandaba saludos a todos los portugueses. Y hay muchos portugueses hablando que, bueno, son familiares en Comodoro, por decirlo, escuchar, no sé, a lo mejor esto se puede recopilar ahora online, en informática, qué sé yo, no sé. Pero si te parece, ahí lo tengo a disposición. Muchas gracias. Porque estuvimos charlando esta mañana y me llamó después del mediodía y me dice, yo pongo a disposición. Luego hacemos el operativo y se podrá grabar en algo más para mantenerlo con CD cerrado, claro. ¿Y alguien del público les quiere hacer alguna pregunta? Aprovechamos que los tenemos acá, cerramos acá y continuamos con la próxima actividad, Daniel.